Vamos a continuar con esta serie que se llama ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 y versículo 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu manifestación. Gracias porque eres fiel. Gracias por el poder de tu palabra, Señor. Gracias porque eres mi papi, díselo. Gracias porque eres mi papi, porque me has amado y me amas como amaste, mi Señor Jesús. Gracias, Padre, por tus señales. Gracias por tu guianza. Gracias por tu poder. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por la provisión de cada día. Gracias, Padre Celestial. Te amo, Señor. Te amo, Jesús. Gracias por tu sacrificio, por tu sangre derramada. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí entre nosotros, por tu manifestación de esta mañana. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Gracias por tantas cosas buenas y maravillosas que haces entre tu pueblo, Señor. Hoy te pedimos sabiduría, revelación en nuestros corazones, para que se alumbre la luz de tu palabra en nuestras vidas, Señor. Gracias te doy porque a través de ella crecemos en fe y podemos mover montañas para vivir una vida abundante en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén. Pues esta serie es muy impresionante. Una de las series, por primera vez yo la estoy dando. No me estoy basando en ninguna. Regularmente recibimos la doctrina, la palabra a través de audios y retransmitimos a ustedes, y el Espíritu Santo nos da otras cosas nuevas que hablar. Pero esta la estoy dando directamente. El Espíritu Santo directamente me pongo a escudriñar y el Espíritu Santo me va revelando lo que les vaya hablando. O sea, no estoy basado en ningún otro, aunque es una doctrina que es parte de palabra de fe. El entender la posición en Cristo de cada uno de ustedes, que sepan que no son inferiores al diablo ni son inferiores a los ángeles. Al contrario, después de Dios no hay nadie más importante, poderoso y que tiene autoridad y es un rey sobre esta tierra. ¿Me explico? Dios es el rey del universo, ¿verdad? Todos lo entendemos, pero los que reinan en esta tierra, por eso dice, los hizo reyes y sacerdotes a ustedes. Ustedes son los reyes de la tierra porque el Rey de Reyes le ha placido ponerlos a ustedes para que reinen, para que gobiernen en esta tierra. Entonces, realmente en esta serie entendemos que no tenemos un nivel inferior. Nuestra baja autoestima que algunos a lo mejor tenían se va a comenzar a elevar y van a entender realmente que ustedes son seres creativos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con ustedes. Ustedes lanzan una palabra y el Espíritu Santo la respalda, ¿correcto? Entonces es importante que usted entienda la posición en Cristo en la que usted pertenece de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a lo que le dijeron sus abuelitos y bisabuelitos. A lo mejor algunos los trataron mal, dijeron, eres un inservible, hijo mío, los padres. Pero realmente para Cristo no hay nadie inservible. Todos realmente somos algo preciado para Él. Si Él es el dueño del oro y de la plata, Él aprecia mucho más un metal precioso, lo aprecia más a usted que cualquier cosa, porque Él lo hizo a su imagen y semejanza. Entonces vamos a ver unas frases muy importantes. Salmo 82, que se ha manejado mucho y se maneja en algunas instituciones creyentes de creyentes, cristianos, no cristianos. Se maneja este tipo de frase para que usted la entienda un poquito más y pueda realmente entender el estatus donde Cristo lo ha posicionado. Salmo 82, versículo 1, dice: Dios está en la reunión
de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije: vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Si usted lee toda esa historia, se va a dar cuenta que está hablando de una categoría que Dios dio a los seres humanos, a los hijos de Dios. Pero independientemente de la traducción que diga dioses, yo creo en lo personal, de acuerdo a la palabra de Dios, que no necesariamente está hablando que ustedes son unos dioses, pues alguien lo puede adorar, sino más bien la palabra dioses significa los poderosos, los reyes, los príncipes. Eso también se traduce. Entonces esa palabra dioses, Salmo 82 versículo 6, yo dije: vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Hay unos comentarios respecto a esa frase. La frase dioses en el hebreo es una palabra que se llama Elohim. Si he escuchado la palabra Elohim, ¿verdad? Elohim se utiliza para hablar de ángeles. Cuando se traduce en la Biblia como ángeles, también se utiliza la palabra Elohim. Cuando se utiliza la palabra de jueces, también se utiliza la palabra Elohim. Cuando se utiliza el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, también se utiliza como el Dios creador la palabra Elohim. Es decir, es una palabra, cuando habla en Génesis capítulo 1, y creó Dios los cielos y la tierra, ahí se utiliza la frase Elohim. Entonces la palabra Elohim representa realmente algo múltiple cuando se refiere a Dios, pero también habla de ángeles cuando se utiliza la palabra Elohim para mencionar a los ángeles. Por eso cuando usted vea la palabra Elohim o cualquier frase en la Biblia, es necesario que lo identifique con el contexto, con la historia de lo que está hablando. El contexto significa todo lo que Dios habló en los versículos anteriores, todo lo que Dios habló en los versículos posteriores, y usted puede identificar realmente a qué se refería la palabra Elohim. Elohim en Génesis capítulo 1 se refiere a el Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Verdad que eso lo saben? Porque dice: y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí dice: Elohim creó los cielos y la tierra. Entonces Elohim se utilizó ahí para referirse a nuestro Padre Celestial, al Dios Todopoderoso, creador. Pero aquí estamos viendo el Salmo 82 versículo 6, y utiliza la palabra vosotros sois dioses, y dioses con D minúscula también está representando, o si usted lo verifica en el hebreo, cualquiera de ustedes que quiera algún día poder analizar la escritura, tenemos ¿cómo se llama? Un software bíblico, un programa bíblico, que lo hemos instalado en muchas máquinas donde vienen muchas traducciones, y usted puede verificar cada traducción cuál fue la palabra que puso como traducción ahí, de tal forma que usted pueda tener otras opciones y no nada más utilice la Reina Valera, no nada más utilice la latinoamericana, sino pueda haber más Biblias. Pero ahí mismo vienen diccionarios donde usted puede verificar la palabra Elohim, y se va a encontrar que la palabra Elohim tiene muchísimos significados. Y le voy a hablar de uno de ellos. Mire, la palabra Elohim, si gusta anotarle por ahí, cuando tenga oportunidad, traiga su libretita, su cuaderno. Acuérdese que aquí somos estudiantes de la palabra. La palabra Elohim se puede traducir también como Dios creador, ¿no? Se puede traducir como ángeles. Se puede traducir como poderoso o poderosos. Se puede traducir como rey o reyes. Se puede traducir también como juez, o también, hablando en plural, jueces. Todo eso significa la palabra Elohim.
A nuestro Dios, algunos le mencionan Elohim, Dios creador de los cielos y la tierra, pero también tiene otras acepciones de traducción esta palabra. De tal manera que cuando usted escuche la palabra Elohim, no nada más ponga su atención a que está hablando del Dios creador, sino que lea la historia en lo que viene en la Biblia, para que usted vea, mira, está refiriéndose a esto, en este contexto o en esta historia. La Biblia debe de traducir la palabra Elohim como ángeles, como Dios creador o como jueces, etcétera. Entonces, mire, si leemos el Salmo 82, usted va a entender de qué está hablando. Dice, Dios está en la reunión de los dioses. ¿De los qué? Dios está en la reunión de los ángeles, ¿verdad? Traduce, mira, ¿qué Biblia es? La Biblia Pechita. Traduce, Dios está en la reunión de los ángeles, para que usted vea que las Biblias no se escribieron originalmente en español. Es importante que usted lo entienda. Por eso hay cierta confusión. Ha habido cierta confusión, porque muchos agarran solamente una traducción y de ahí quieren hacer una doctrina. Entonces realmente no es correcto hacer eso. Por eso se utilizan diccionarios. Jesucristo nuestro Señor le dijo a los fariseos en un momento, ustedes escudriñan las escrituras, ustedes ya, dice, porque ustedes saben que ahí está plasmada la vida eterna. Entonces era una práctica muy común, era una costumbre de los judíos continuamente agarrar el idioma hebreo donde está escrito el Viejo Testamento, la Torá, que son los primeros 5 libros, y ellos se podían escudriñar, a investigar, a analizar. Eso significa escudriñar, analizar a detalle cada uno de los detalles de las palabras para entender lo que Dios quiso decir. No necesariamente usted va a agarrar la Biblia y dice, cuando Jesucristo, imagínense, si nos basáramos en que, a ver, voy a abrir la Biblia y donde caiga, esa es una palabra para mí, porque muchos le hacen así. Y decía ahí en esa parte que abrió, que Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo ya, a Judas. Y de repente, si usted lo cree, bueno, Señor me dice que ya, lo que vaya a hacer, hazlo ya. Y luego más adelantito dice, y Judas se ahorcó, y el hermano apareció colgado ya en un árbol. Imagínense, o sea, la Biblia no se agarra donde, y se abre y hay que Dios me quiera hablar, no. Dios le va a hablar cuando usted escudriña, cuando usted conoce y el Espíritu Santo lo dirige. El Espíritu Santo le da la unción para que usted entienda las Sagradas Escrituras. Entonces es un proceso, es un tiempo que se le dedica para escudriñar las Escrituras. Entonces, como en el idioma español, castellano, no se escribió la Biblia, por consecuencia hay muchas traducciones, usted va a encontrar muchas traducciones al español. Por eso ustedes deben de escudriñar, analizar a detalle cada cosa, y es lo que aquí nos dedicamos a ayudarle a usted, decirle cómo se puede escudriñar la Biblia para que usted no caiga en un error y al rato se salga de la doctrina de Cristo y comience a hacer otras cosas, como ha sucedido en muchas situaciones. Entonces el Salmo 82, Dios está en la reunión de los dioses, dice esta traducción, Reina Valera 60. Pero si usted encuentra ahorita la Pechita, dice Dios está en la reunión de los ángeles, ¿verdad? ¿Sí me escuchan de qué lado? Porque la bocina está para acá. ¿Sí se escucha? ¿Sí? Muy bien. Entonces, Dios está en la reunión de los ángeles, dice otra Biblia. Dios está en la reunión de los seres celestiales, dice otra Biblia. ¿Cuál es? La traducción de los muertos vivientes. No, Biblia viviente. Nunca la había escuchado, pero existe. Entonces Dios está en la reunión de los seres celestiales. Qué impresionante, ¿no? Hay una reunión ahí donde Dios está moviéndose, para que me entienda. Entonces dice Dios hablando y refiriéndose a esos personajes de los cuales está hablando, seres celestiales, ángeles, o dioses, o reyes, o jueces, o como se llame, está hablando algo Dios respecto a ellos. Y luego dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? ¿Está hablando de qué? A ver, ¿qué mejor traducción le queda a esa frase? ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? ¿De qué está hablando? De jueces, ¿correcto? ¿Quién es el que juzga? Por ejemplo, usted va a un juzgado y dice, voy a demandar al hermano porque me robó la chiva que me daba leche.
y ya me la robó y lo demando allá en el tribunal. ¿Quién cree que va a juzgar ese caso? Y va a decidir qué es lo correcto y qué va a hacer con la persona que cometió el delito. Es un juez, ¿verdad? Él va a juzgar el caso y va a dictaminar, va a determinar qué es lo que va a hacer, si lo van a meter a la cárcel o a lo mejor le van a poner una pena que se ponga a barrer las calles, no sé. Pero él es el que juzga. Alguien que juzga, ¿sabía usted que Dios le dio autoridad a usted para juzgar? Pero no a las demás personas. Bueno, hay algo por el estilo ahorita que vamos a ver. Sin embargo, está hablando de ¿qué? De personas que juzgan, es decir, de jueces. Si usted dice Dios está en la reunión de los dioses, ¿qué cree que va a entender en la frase Elohim de ahí? Dios está en la reunión de aquellos que juzgan, es decir, de los jueces. Por eso es importante analizar la Biblia. Y luego dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. ¿Qué significa defender? A alguien también que está juzgando. Haced justicia al afligido y al menesteroso. ¿De quién cree que está hablando de justicia? Igual de personas que son jueces y que tienen una actividad de jueces que pueden juzgar o determinar en defender a los débiles. ¿Por qué estaba hablando Dios así? Porque en esa época estaba sucediendo algo muy importante, que Dios estaba juzgando, estas personas estaban juzgando algo que estaba sucediendo en aquella época. Dios instituyó jueces, ¿sabía en una época? Después de la muerte de Salomón, ¿sí sabe que Dios instituyó jueces o no? ¿Se ha escuchado o no? Bueno, entonces, defended al débil, dice el versículo 3, hacer justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano a los impíos. Está hablando de alguien que tenía autoridad pues para hacer ello. Ahora, yo dije, vosotros sois dioses y todos hijos del Altísimo. Ya lo correlaciona, ¿cómo dice esa Biblia? En el versículo 6. Así dice dioses. La Biblia pechita. Ok. Entonces, si usted ve toda la historia, está hablando de hijos de Dios que en cierta manera tienen autoridad para juzgar. De repente no vaya una persona agarró un poco. Yo respeto realmente a las personas que entienden el concepto de dioses, ¿verdad? Yo lo respeto. Y en cierta manera lo único que quieren decirle ellos, hermanos en Cristo, cuando hablan de que son dioses, lo único que quiere decir que ustedes son los poderosos sobre la tierra, que ustedes son los reyes aquí en la tierra y que ustedes dominan, controlan y tienen gobierno sobre este planeta que Dios les dio. Si saben que Dios les dio este planeta a ustedes, ¿verdad? Salmo 115 lo leímos, dice Dios le dio la tierra a los hijos de los hombres, ¿verdad? Salmo 115, versículo 16. Los cielos son los cielos de Jehová y la tierra se la dio o le ha placido dársela a los hijos de los hombres. Entonces usted debe entender que cuando habla de jueces, habla de reyes, habla de sacerdotes, de príncipes, de gobernadores, se refiere a alguien que puede dominar aquí en este planeta Tierra, incluyendo la atmósfera. ¿Por qué le digo de la atmósfera? Porque si viene una tempestad, si viene pues para acá no pegan mucho los ciclones, ¿verdad? Pero hemos tenido casos allá en Sinaloa de ciclones que van a punto, a 30 kilómetros ya de impactar la ciudad de Los Mochis. Lo reprendimos y se desvió y se fue hasta por allá Sonora. Y se fueron a otra ciudad y allá, pobrecitos hermanos. Bueno, pero pues nosotros tuvimos fe para que se desviara. Entonces, desvíate. Debimos haber dicho desaparece, ¿eh? Perdón, Señor. Entonces les pegó duro a otros por allá en Sonora. Pero sin embargo, fíjese bien, sin embargo, es importante entender que tenemos autoridad sobre este planeta y la atmósfera. Tenemos autoridad. Y eso es lo que Dios representa o lo que Dios ha hecho por ustedes. Le voy a poner un ejemplo muy claro. La reina de Inglaterra, regularmente el hijo de la reina de Inglaterra o el mismo país de Inglaterra, el Reino Unido, así le llaman, Reino Unido, le llaman, ¿sabe por qué le llaman Reino Unido? Porque incluye varios países el Reino Unido. Pero sin embargo, Inglaterra tiene algunas islas que pertenecen a ellos que han conquistado. No sé si sabrá usted un poco de historia respecto a que ellos iban y conquistaban una isla y decían, esta isla ya me quedo con ella, ¿verdad? ¿Sí sabían?
que antes aquí Haití era una isla francesa. ¿Sí sabía que Haití era una isla francesa y que pertenecía a los franceses? Asimismo, no recuerdo si República Dominicana, o era una isla inglesa más bien, creo, Haití, ¿no? El caso es que Inglaterra era el dueño de esa isla. Pero también tiene algo que se llama Inglaterra principados. ¿Sí he escuchado de los principados que pertenecen al reino de Inglaterra? O ducados, no recuerdo cómo le llaman, principados por ahí. Entonces, ¿qué hace Inglaterra? Dice, bueno, este espacio de terreno es mío, ahora yo voy a poner un rey en ese lugar para que reine. Eso existe, un príncipe para que reine en esa parte de la tierra. Y sin embargo usted va a encontrar que la reina de Inglaterra cedió su poder para que ese príncipe, sea su hijo, sea su nieto, pudiera dominar en ese espacio de terreno. Pero ¿cuántos saben de ustedes que ese príncipe, ese rey que reina en ese lugar, no va a sustituir a la reina de Inglaterra? ¿Verdad que no la va a sustituir? Entonces, ¿qué hizo Cristo con ustedes? Cristo los puso como reyes sobre la tierra, pero nunca van a sustituir al rey ustedes, porque Él lo puso usted como rey para que reinara en ciertos lugares donde Dios lo puso. Si ha escuchado en Efesios, mire, vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Usted va a encontrar que en el reino de las tinieblas Satanás ya puso a sus achichincles, los cuales los vamos a agarrar a patadas y los vamos a sacar de cada zona donde estemos, los reyes de la tierra. Vamos a Efesios, mire, fíjese. Efesios capítulo 5 y capítulo 6 habla un poquito sobre esa situación. Bueno, el capítulo ahorita le digo bien exactamente. Vendría siendo en el versículo 10. Efesios capítulo 6 versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Quién es el que los echa a los seres humanos? El diablo. ¿Quién es el que les envía enfermedades? El diablo. ¿Quién es el que se los quiere llevar al más allá de un raite? El diablo. ¿Quién es el que envía los paros cardíacos? El diablo. Él es el que acecha. Dios es bueno. Y luego fíjese bien, vestido de toda la armadura, le dice que usted se vista de una armadura. Y luego más abajo dice, porque no tenemos lucha, el versículo 12, contra sangre o carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire, ¿sabe por qué puso gobernadores el diablo? Porque la iglesia de Jesucristo no ha puesto sus gobernadores sobre la tierra. ¿En qué sentido nos volvemos como gobernadores, como principados nosotros de nuestro Dios, nuestro Padre? Cuando realmente ejercemos la función de reyes, cuando realmente entendemos que como reyes tenemos autoridad y gobierno sobre esta tierra. Si viene un terremoto a destruir la ciudad y a dañar sus bienes, sus casas, sus familias y a matar personas, ¿quién cree que es el que destinado para decir, en el nombre de Jesús, esta ciudad no se para ni pega ningún terremoto? Porque mientras yo esté aquí, yo soy el que domino, controlo y soy el rey sobre este espacio terreno donde Dios me ha puesto. Así es que Satanás, llévate el terremoto a otro lado. Y allá pegó en China. No, es cierto. Dígale que desaparezca el terremoto, no lo envíe a otro lado. Entonces, fíjese bien. Y resulta que mientras no ejerzamos esa autoridad y no conozcamos quiénes somos en Cristo Jesús, nunca vamos a poder realmente dominar sobre el espacio que Dios nos dio. Fíjese, dice Efesios 6:12,
porque no tenemos lucha contra carne y sangre, significa que no, nuestra lucha no es con los seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjese, dice gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este mundo, de esta tierra, para que me entienda. Hay gobernadores que Satanás ha puesto, ¿sabían? Gobernadores y principados tienen una, si se fijan, en el reino de las tinieblas hay un nivel de autoridad, ¿verdad? También en Cristo Jesús hay un nivel de autoridad sobre los que ejercen más fe, sobre los que no ejercen tanta fe. Hay niveles, pero el nivel de autoridad no dice Dios quién lo tiene más y quién lo tiene menos. Dios, de acuerdo a la fe de cada uno de ustedes y el conocimiento, ustedes van adquiriendo el nivel de autoridad. Entonces, fíjense, o van entendiendo su nivel de autoridad y lo van ejercitando, ejerciendo. Pero ¿qué pasa si Satanás puso gobernadores a dominar parte del planeta? ¿Qué pasa? Y nosotros como hijos de Dios, imagínense, hay principado en narcotráfico. ¿Cuántos saben que en todo México hay un principado en narcotráfico? Está dominando aquí. ¿Qué tiene que hacer usted en el nombre de Jesús aquí en Guadalajara, en Jalisco? Satanás, te tranquilizas, principado, te echamos fuera en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere que va a pasar? Va a disminuir la violencia, porque nosotros estamos determinando sobre este planeta las cosas que deben de suceder, las cosas que no deben de suceder. Independientemente de eso, miren, independientemente de eso, nosotros como iglesia podemos estar intercediendo por la ciudad, por el estado, ¿me entiende? De Jalisco, donde nos tocó vivir, ¿correcto? Si un día usted se va por allá a vivir a otro país, a otra ciudad, pues usted va a interceder allá por la ciudad. Pero tenemos esa autoridad y debemos de ejercerla como pueblo de Dios. Sin embargo, Satanás puso sus gobernadores, puso sus principados. Un gobernador muy importante a lo mejor es las personas que están metidos en el vicio de las mismas drogas o de los vicios de otro tipo, pues. Entonces, en cierta manera hay ciertos principados, potestades que Satanás ha colocado. Hay principados también de personas que comienzan a operar en adorar otras cosas que no sea Dios. Y usted se va a encontrar autoridades en el mundo de las tinieblas. Pero ¿sabía una cosa? Que Dios lo puso, Jesucristo lo posicionó usted arriba de todos ellos principados, arriba de todas esas potestades, arriba de todo ello usted está. Sin embargo, es necesario que usted se crea esto y que lo comience a ejercer. Entonces, si hay rangos en el mundo espiritual de las tinieblas, significa que ahora nosotros debemos de tomar esas posiciones. Debemos de retomar esas posiciones que el diablo ha ganado, porque imagínense, de repente hay espíritus que controlan y que hay cierto tipo de cáncer que está, no escucho, por ejemplo, el cáncer de mama ha crecido, no sé si cuánto, en México, no sé si es un 80 o 70% de las muertes en las mujeres. ¿Sabía usted eso? No recuerdo qué porcentaje, un porcentaje alto, que están muriendo de cáncer de mama. Entonces, ese es un gobernador que está dominando, está dañando a las mujeres que no conocen a Cristo. Entonces, si eso está sucediendo, ¿qué tenemos que hacer nosotros para ello? ¿Cómo debemos de actuar para ello? Es necesario ejercer esa autoridad y comenzar a hablarles de Cristo a esas mujeres para que el Espíritu Santo les sane sus cuerpos y conozcan a Dios. Ese es el objetivo principal de reinar en esta tierra. No nada más que reine usted individual, sino que traiga a otros al reino de Dios y sean libres de la enfermedad y no se nos vayan a morir a corta edad, pues. Entonces debemos esa es nuestra lucha contra esos principados, contra esas potestades, pero realmente son inferiores a usted todo ello. El mundo de las tinieblas, el mismo Satanás es inferior a usted, es inferior a todos nosotros, pero es necesario que usted ejerza fe y autoridad para que comience a ver la victoria en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok, entonces ya vio que hay rangos en el mundo de las tinieblas. Esos rangos le pertenecían a ustedes. ¿Quién los tomó? Satanás. Porque cuando viene un espíritu de cáncer a dominar a un hijo de Dios que conoce a Jesucristo, que se va al cielo cuando se vaya a esta tierra, dice, pues no sé si sea la voluntad de Dios. Dijo el doctor que estaba enferma, me voy. Y se fue. La hermanita
que nunca entendió que Dios no era el dador de la enfermedad. Al contrario, Dios a través de los dones espirituales le iba a sanar ese cáncer. No conoció su autoridad en Cristo, no conoció a Dios, porque Dios no es el dador de la enfermedad. Por lo tanto, el hermano se nos fue. Pudieron ejercer autoridad sobre un principado o un gobernador de cáncer dañando a las mujeres. No ejercieron autoridad. No conocieron que tenían que ser libres del cáncer, porque Dios es el dador de la sanidad. ¿Está captando? Entonces la iglesia de Jesucristo estaba en una ignorancia, en una plena oscuridad, a pesar de que son salvos, en una plena oscuridad, porque no ha venido la revelación de la luz de la palabra de Dios a ellos. No han conocido a Dios. O sea, conozco a Jesús, aleluya, gloria a Dios, le alabo. Pero le alaban a Dios y al rato lo andan renegando contra Dios. Dios mío, ¿por qué me mandaste esta enfermedad? Saliendo de la congregación lo adoran, al siguiente día renegando contra Dios. ¿Por qué no me has querido sanar, Dios? Si a la hermana Juana que estaba ahí a un lado la sanaste, yo vi cuando hiciste el milagro, ¿por qué no lo hiciste en mí, Dios? Es que no es Dios, es que la hermana Juana ejerció fe, y la hermana que no ejerció fe no sanó. ¿Está captando más o menos? La iglesia no ha entendido cuál es la voluntad de Dios para ellos. No han conocido a Dios. A pesar de que conocen a Jesús, son salvos, se van al cielo, no conocen la perfecta voluntad de Dios para sus vidas. No conocen que Dios no es el dador de lo malo. Entonces hay autoridades en el mundo de las tinieblas, pero esas autoridades el diablo las tomó por la ignorancia y la falta de conocimiento que había respecto a las escrituras, respecto a lo que es Dios. La iglesia tenía esa falta de conocimiento, por lo tanto Satanás hacía lo que quería, pero ya no va a ser más en ustedes, ¿sabía? Ya no va a ser más en ustedes. Es decir, somos un pueblo que nos levantamos como guerreros realmente de Dios. No se trata de que se vistan ustedes de soldados. Usted va a ver hermanos en la Plaza Tapatía vestidos de soldados, ¿sabía? Pero realmente conocen su autoridad esos hermanos. El soldado no lo hace el traje, lo hace la autoridad, ¿sabía? Si se le para Satanás al frente, ¿qué cree? ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a correr? Satanás no va a respetar el traje de nadie. Vístase y póngase una boina, de boina verde, vístase. No le va a respetar si usted no conoce su autoridad. Algún día a lo mejor si nos vamos a vestir de soldado para salir a la Plaza Tapatía, pero realmente nos vamos a creer que somos soldados de Jesús. Realmente vamos a creer que tenemos esa autoridad que nos ha delegado nuestro Señor. Vamos a creer el poder del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, y lo vamos a ejercer. Ayer en la Plaza Tapatía, personas recién convertidas acababan de recibir a Cristo. Un hermano enfermo de cáncer, era una pareja que se acercó a nosotros, estaba enfermo de cáncer y querían una oración. Y yo le dije, si Dios le hace un arco en sus pies, ¿usted cree que lo va a hacer en su cáncer? ¿O qué se le hace más difícil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda, como dijo Jesús. No hay nada difícil para Dios. Para Dios sanar un cáncer y poner unos arcos en unos pies es la misma. Para Dios poner unos arcos en unos pies y poner incrustaciones de muelas de oro, de diamante, de marfil, que fue, para Dios es lo mismo, no hay diferencia. Y le dije, si usted cree que Dios le hace un arco en esos pies, ¿usted cree que lo va a sanar de un cáncer? No, pues que sí. Pues en el nombre de Jesús se hacen arcos en los pies. Se hicieron arcos en los pies, y luego cuando la esposa volteó, su esposo tenía así los pies y se sorprendió, porque había visto sus pies con los pies planos. A su esposo, digo, con sus pies planos. Entonces, si Dios le hizo el arco, ¿usted cree que? Imagínese Dios, a ver, le voy a hacer el arco a mi hijo, voy a tener misericordia para hacerle el arco, pero lo voy a dejar con el cáncer para que camine durante unos días muy bien y luego se nos vaya al más allá. ¿Verdad que eso no es Dios? Imagínense ponerle el Espíritu Santo esforzándose por hacer unos arcos y de repente para que no lo sanara el cáncer se nos muriera a los 6 meses. No, le hizo los arcos y le sanó del cáncer.
Y para el viernes va a hacer los análisis. Estoy plenamente convencido que van a ser limpios. Ya le dije que nos llevara el análisis para ver, donde ya conste en un papel de un laboratorio, de un médico, donde ya está totalmente sano. Esos son los milagros que hace nuestro Señor Jesucristo. Ok, entonces está entendiendo que usted debe ejercer autoridad, y usted es un príncipe y un rey sobre la tierra, y no hay ni un gobernador en las tinieblas que pueda ya venir a dominar y a controlar sus vidas. Ya no podemos permitir que Satanás empiece con esos demonios feos, horribles, chancludos, como dicen por allá, feos, mugrosos, apestosos, porque dicen que apestan cuando hay presencia de demonios, dicen que son unos los olores horribles. ¿Sí sabía? Bueno, algunos han olido eso espiritual, yo no. Entonces es importante entender eso. Y si regresamos al Salmo 82, continuando con la historia, ya le quedó claro que usted, si hay principados o príncipes en las tinieblas, Dios lo puso como príncipe o como rey aquí a usted. Nuestro rey nos puso como reyes. Nuestro rey nos puso como príncipes en esta tierra para gobernarla, así como la reina de Inglaterra puso un principado en otro lugar para que gobernara ese lugar. Así la misma característica hizo Jesucristo por ustedes. Salmo 82. Salmo 82, versículo 6. Yo dije, vosotros sois dioses y todos hijos del Altísimo. ¿A qué se refiere la traducción de dioses? Se refiere a jueces, por la historia que estamos hablando, ¿verdad? Sí ha habido personas que creen que son dioses, pero lo que realmente están dando a entender es que son alguien poderoso y un rey que reina y gobierna sobre esta tierra. Realmente eso es la conclusión final, para que me entienda. Pero hay otros que han agarrado monte o se han desviado con esta palabra de dioses. Todos vos dicen, yo dije vosotros sois dioses y todos hijos del Altísimo. Esa frase de dioses, por no escudriñarla en otras Biblias, por no escudriñar qué dice en el hebreo, han malinterpretado la frase dioses y se han creído dioses. En verdad se han creído dioses. Una persona por allá para el norte del país, dijo él, dice el Salmo 82 versículo 6, que yo soy un hijo del Dios Altísimo, y como tal yo soy un Dios, y como Jesucristo es mi hermano mayor y Jesucristo era digno de adoración, yo creo que también las personas me pueden adorar a mí. Eso dijo esa persona. Sabe que cuando dijo esa frase cayó al siguiente día en coma y ya no se pudo levantar y murió. Y le estoy hablando a alguien que conocía palabra de fe, alguien que conoce igual que usted, igual que yo, que Dios es bueno. Ya no se pudo levantar. ¿Por qué murió? Porque dijo, si a Jesús lo adoran, a mí me pueden adorar, también soy digno de adoración. Él se hizo igual a Jesucristo Dios. No entendió que Jesucristo había dos facetas en Jesús, que era Dios mismo manifestado en carne, pero que también había venido a ser semejante a los seres humanos para morir por los seres humanos, haciéndose el Hijo de Dios. ¿Está captando la diferencia? Nosotros adoramos a Jesucristo nuestro Dios, ¿verdad? Pero entendemos que Jesucristo dijo que usted era el hermano de Él, cuando Jesús es denominado Hijo de Dios. Entiéndalo, hay dos facetas en Jesús. Jesucristo es Dios manifestado en carne, pero cuando anduvo en la tierra, Él dice que vino haciéndose semejante a ustedes, con la diferencia que tenía un cuerpo inmortal, Jesús. ¿Cuándo pudo morir físicamente Jesús? Cuando murió espiritualmente. Aunque lo torturaran y todo, no podía morir físicamente, porque Él tenía la habilidad instantánea de que si lo estaban golpeando, lo estaban vituperando, estaban desgarrándolo, dicen que esos ganchos con los que tenían los azotes, dice que traían parte de su carne, la jalaban y le jalaban parte de la piel, para que me entienda. Después de todo eso lo crucificaron en esa cruz,
Y después de todo eso, Jesús tenía la habilidad para en ese momento haber transformado su cuerpo en un cuerpo inmortal, luminoso, ¿sí o no? Bajarse a la cruz como si nada, porque Él tenía esa habilidad. Pero ¿por qué no lo hizo? En primer lugar, porque tenía que llegar a la cruz y haber 3 horas de tinieblas, para que en esas 3 horas de tinieblas le cayera el pecado de ustedes y el mío a Él, y Él separarse del Padre, que se llama muerte espiritual, se separa del Padre, y por consecuencia al separarse del Padre lo hizo por amor a nosotros. Entonces, entendiendo eso, que Jesucristo vino a la tierra como el Hijo de Dios, y se le denominó el Hijo del Hombre. También usted escuchó, por ahí escuchó la historia cuando alguien le gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sí recuerda? También se le llamó el Hijo del Hombre. De tal forma que necesitamos entender esas 2 facetas de nuestro Señor Jesucristo. Si usted se hace igual a Jesucristo, nuestro Dios, el que vino y se encarnó y es digno de adoración, entonces fíjese bien, está mal. Porque nadie puede ser digno de adoración, ni un ser humano, solamente nuestro Señor Jesucristo, porque es Dios mismo manifestado en carne. De ahí en fuera nadie puede ser digno de adoración, ni un ser humano, porque toda la gloria se la damos a nuestro Señor Jesús. Él es el que hace los milagros. Estos milagros que se ven ahora es lo mínimo de lo más pequeño que va a hacer el Espíritu Santo en todo lo que va a hacer en el ministerio de esta congregación. No se imagina todo lo que va a hacer. Pero no es para gloriarse ni el pastor, ni la pastora, ni cada uno de ustedes. Cuando usted ore por un enfermo y se ve un milagro, no diga: wow, qué grande soy. Nunca diga eso. Nunca diga eso, porque es el Espíritu Santo el que hace los milagros a través de la unción que reposa en cada una de las personas, y la gloria es para Él, nunca va a ser para nosotros. Cuando usted le da la gloria a Él, entonces Él hace los milagros. Realmente delante de su presencia somos grandes personas, pero cuando está su manifestación lo dejamos que Él sea el que actúe y sea Él el que obre. Entonces cuando usted le da la gloria a Él y da lugar al Espíritu Santo, Él lo hace. Entonces permitamos que el Espíritu Santo trate con la vida de ustedes, y permitamos que el Espíritu Santo los use a ustedes. Ustedes dejen que el Espíritu Santo haga las obras, ustedes solamente déjense dirigir por el Espíritu de Dios. Ahora impresionante, tocaba a mi esposa y era como nunca agarraba los cables, y con Michelle también me pasó, y con la hermana Oli. Nunca he agarrado los cables cuando pasa un señor ahí con los cablecitos ahí en el centro, que le dice: a ver, por 10 pesos agarra los cables, y luego agarras a otra persona y empieza. Impresionante, estaba así, no la podían tocar porque sentía un toque eléctrico impresionante. Nunca me había pasado la primera vez, pero de aquí en adelante va a seguir haciendo así en todos nosotros que hemos creído en Dios, que hemos creído en Jesús, que hemos creído en la manifestación del Espíritu Santo. Aquí en adelante sí va a ser. Un día esto nos vamos a agarrar todas las manos y vamos a recorrer todo ese toque eléctrico del Espíritu Santo. Impresionante. Bueno, pero lo que debemos de centrarnos es esto. Salmo 82, versículo 6 está hablando la historia de jueces. Alguien que puede juzgar. Alguien que es un hijo de Dios, porque está hablando de hijos de Dios, que pueden reinar y pueden juzgar cosas. Y fíjese, para continuar con esta historia, le voy a mencionar varios pasajes de la Biblia donde menciona la palabra Elohim, para que usted no entienda que explícitamente está hablando a alguien que se cree un Dios y que es digno de adoración, no, sino se está refiriendo realmente a jueces esta historia. Aún así hay hermanos que creen ellos que son dioses, pues ellos se creen dioses, y yo realmente respeto su criterio, lo respeto, pero se creen dioses ellos, pero ellos no se creen que son dignos de adoración, pues para que me entienda. Realmente reconocen: somos hijos de Dios y me creo un Dios porque soy hijo de Dios. O sea, equivalen la palabra que son hijos de Dios en conclusión. No que sean dioses, sino que son hijos de Dios con autoridad. Realmente a esa conclusión final llegamos todos. Entendemos que ni un ser humano puede ser adorado, ni uno. Allá en Miami se levantó uno de José Luis Miranda, ¿sí recuerdo? ¿Verdad? Nunca he escuchado de los de Creciendo en Gracia, así se llamaba un ministerio. José Luis de Jesús Miranda,
era un personaje que creyó que Jesús vino en la noche y se metió dentro de él. Y dijo, yo soy Jesús ahora, y ahora a mí adórenme. Eso dijo este hombre ahí en Miami, pues. Y resulta que hace unos meses murió de un cáncer agresivo, creo, y no le funcionaban sus riñones y se nos fue al más allá. ¿Dónde está Jesús? Mentira. Si ni un ser humano puede ser digno de adoración, nadie. Salmo 82, pero vamos a ejemplos de la palabra Elohim, Éxodo capítulo 21. Qué rápido se ve el tiempo. Éxodo capítulo 21. Usted va a encontrar la misma palabra Elohim. Éxodo 21, versículo 6. Está hablando de un caso. Mire, vamos a leer del versículo 1. Estas son las leyes que les propondrás, le dijo Dios a Moisés. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Y esta es una comparación de hablando de Cristo, Es un simbolismo de lo que representa Cristo. Dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces, y ahí está la palabra Elohim. Esa palabra jueces es la palabra Elohim. ¿Está captando? No está hablando ni de Dios Altísimo, no está hablando ni de ángeles. Sin embargo, se traduce como jueces la palabra Elohim, para que usted entienda que la palabra Elohim tiene diferentes traducciones. Y luego dice, entonces su amo, dice Éxodo 21:6, su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Le va a perforar su oreja, pues, si le va a poner alguna señal. Pero aquí la frase era que tenía que llevarlo ¿a dónde? Ante un juez, para que dictaminara y determinara que la persona iba a ser el siervo de su amo, de su señor, solamente porque así lo decidí, porque amaba a su señor. ¿Está entendiendo? Que es un simbolismo de Cristo. Si nosotros somos libres porque Cristo nos hizo libres, pero para Cristo yo me convierto como un esclavo de Él, es decir, por amor a Él le sirvo. ¿Me explico? Por amor a Él le sirvo. Estamos de acuerdo que somos siervos por amor, no siervos porque alguien dictaminó en una ley que somos esclavos de Cristo. No, somos por amor. Entonces, Éxodo 22, versículo, está hablando de otro caso. Ya tiene Éxodo 22, versículo 7. Cuando alguno dijere a su prójimo, plata o alhajas a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, y si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. Está hablando aquí del diablo, simboliza al diablo. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. ¿A dónde iba a ser presentado? A los jueces. ¿Cuál era la actividad de los jueces? Juzgar el caso y dictaminar o determinar qué iba a acontecer con esa persona que cometió ese delito o que él mismo se autorrobó. Pues eso está hablando la Biblia. Iba a dictaminar algo, por decirlo así, un castigo para la persona, pero lo iban a presentar entre los jueces. Y ahí está otra vez la palabra Elohim. ¿Está entendiendo? La palabra Elohim. Por eso la palabra Elohim, cuando usted la escuche o cuando usted la lea en la Biblia, verifíquelo a qué historia se refiere
si está hablando de ángeles, si está hablando del Dios creador, si está hablando de jueces, si está hablando de reyes, etcétera, etcétera. Tiene diferentes significados. Ahí leí solamente 2 ejemplos de lo que representa la palabra Elohim y cómo algunas Biblias lo traducen. Alguna Biblia traduce diferente. Éxodo 22, versículo 8. ¿Cómo lo traduce esa Biblia? Los llevarás ante Dios, dice eso, ¿verdad? Entonces, realmente los que juzgaban eran las personas que Dios había instituido en la tierra. Entonces, más adelante vamos a ver otro texto bíblico también. Sería Deuteronomio capítulo 19. Deuteronomio capítulo 19. Deuteronomio capítulo 19, versículo 16. Cuando se levantara testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Nuevamente, jueces se traduce como Elohim. Y así sucesivamente usted se encontrará la palabra Elohim en diferentes partes. Vamos a concluir ya con Romanos. Creo que ya se nos acabó el tiempo. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Si alguno quiere recibir todavía una incrustación de oro, de plata, lo podemos ministrar ahorita al final. No lo va a dejar sentido el Espíritu Santo. Romanos capítulo 13. ¿Ya lo tiene? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados, ahí está la palabra magistrados, ¿verdad? ¿Qué cree que es un magistrado aquí en el mundo natural? Un magistrado es igual que un juez, es lo mismo, creo que tiene una categoría un poquito inferior, pero tiene la misma función que un juez. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza en ella. Entonces realmente estamos hablando de las mismas personas que antes se determinaban jueces. En el nuevo pacto lo determinaba el apóstol Pablo como un magistrado. Juzgaban las cosas de la iglesia, etcétera, pero también había magistrados del mundo en la época de los romanos que juzgaban las cosas del mundo. Pero el apóstol Pablo en 1 Corintios 6 habló que había hermanos que podían juzgar las cosas de las iglesias. Mire, vamos a 1 Corintios capítulo 6. Y está hablando de las mismas personas que actuaban como tales. 1 Corintios capítulo 6 dice, litigios delante de los incrédulos. Dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos, qué van a hacer los santos? ¿Quiénes son los santos? Todos los que han recibido a Jesús en su corazón son los santos. ¿O no sabéis, dice el capítulo 6, versículo 2, o no sabéis que los santos, diga, los santos se refiere a mí? Dígalo porque usted recibió a Cristo, ¿no? ¿O no recibió a Cristo? Los santos, ¿qué significa santos? ¿Alguien que es un puritano? No, un santo es alguien apartado para Dios.
a través de la sangre de Jesús. Un santo es aquel que recibió a Jesús como Señor y Salvador, que ha creído en el nuevo nacimiento espiritual a través de lo que Jesús hizo. 1 Corintios 6 dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Se refiere a mí, diga. Y si el mundo debe ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? Como alguien cuando tiene un problema con otro hermano. Fíjese, ya dice que vamos a juzgar al mundo, pero también dice que podemos juzgar cosas también en esta tierra de alguna situación específica o especial, de que el hermano le sacó la lengua a tu hermano y se enojó, y al rato hay que reconciliarlo. Es decir, el hermano te sacó la lengua porque le dio sed. ¿Verdad? Entonces está hablando de qué, de juzgar. ¿Vamos a quién a juzgar nosotros? Al mundo. ¿Cuándo? Cuando en el tribunal de Cristo, en esa época vamos a estar con Cristo porque somos parte del cuerpo de Cristo, y en ese momento es como si estuviésemos juzgando al mundo. Y versículo 3: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a quién? A los ángeles. ¿Usted sabía que usted también iba a juzgar a los ángeles? Con el juicio o con el juzgado divino, para que me entienda, no con su propio pensamiento ni su alma. Dice que vamos a juzgar a quién, a los ángeles. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Está captando ahora la palabra, que cuando habla de jueces, cuando habla de poderosos, cuando habla de reyes, cuando habla de gobernadores, cuando habla de príncipes, los hijos del Dios viviente, está refiriendo que Dios nos da esa capacidad, y vamos a tener la habilidad de poder juzgar a los propios ángeles. Si un ángel allá de los ángeles, está refiriendo a ángeles que cayeron, ¿no? Con Satanás, no está refiriendo a los ángeles de Dios, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? A los ángeles que cayeron en Génesis capítulo 6, a la tercera parte de los ángeles que cayeron allá juntamente con Satanás antes de la creación, o la recreación o la regeneración de la tierra. Hay muchos ángeles a los cuales vamos a juzgar. No sabemos cómo le vamos a hacer, pero vamos a estar en ese juicio. Si tenemos esa habilidad de hacerlo, es porque Dios nos da autoridad para hacerlo, pero también tenemos la autoridad de juzgar cosas de este mundo. ¿Está de acuerdo? También eso nos los da. Entonces, para que usted entienda la palabra de jueces, juzgar, está hablando realmente a alguien que ejerce cierto dominio para determinar, dictaminar sobre un asunto lo que es correcto de acuerdo a lo que Dios ha estipulado en su palabra. ¿Sí? No va a juzgar personas por juzgar. Es decir, no va a juzgar un asunto más bien en esta tierra por juzgarlo. Lo va a juzgar conforme al juicio de Dios, es decir, conforme a Dios estipuló en su palabra. Puede juzgar cosas de este mundo, no condenar, sino juzgar, es diferente. Por consecuencia, usted es alguien, una autoridad que Jesucristo ha considerado para su propio ministerio, para cuando Él esté juzgando al mundo, usted también esté presente, constando. Mire, fíjese, tan sencillo así. Jesús en el trono blanco, y la persona viene, ya no va a ser usted ahí. El del mundo que diga, bueno, al vecino Juancho yo le prediqué la palabra, y Jesucristo va a decir, a ver, Juancho, ¿qué tienes tú para decir? ¿Por qué no te fuiste al cielo cuando yo te envié a la hermana Michelle? Le envié para que le predicara a Juancho. ¿Sí? ¿Estaba captando? Michelle le predicó a su amigo Juancho. Juancho llega ante el tribunal de Cristo, y Cristo le dice, a ver, Juancho, ¿por qué no me aceptaste cuando estás en la tierra para irte al cielo y no al infierno, al lago de fuego? Entonces, de repente, ¿en qué momento Michelle va a entrar a juzgar? A ver, Michelle, Juancho dice, Señor, pero si nadie me predicó de ti, nadie me habló de ti, nunca supe de ti. A ver, Michelle, ayúdame a juzgar a Juancho. Michelle, ¿sí o no le predicaste el evangelio a Juancho? ¿Está captando en qué momento usted va a juzgar al mundo?
Cristo va a presentar testigos para que el mundo vea que se les habló del Evangelio. Cristo va a presentar testigos cuando vea a alguien de la Plaza Tapatía y diga: Señor, no seas injusto, llévame al cielo. Yo siempre te amé y quise algo contigo. De repente va a aparecer alguien ahí de la Plaza Tapatía cuando ministramos. ¿Te acuerdas cuando te burlaste el de la Plaza Tapatía? Mira, aquí está. No quisiste recibirme cuando alguien te predicó en la Plaza Tapatía. Aquí está alguien que va a determinar si es cierto o no es cierto que tú no me quisiste aceptar. ¿Está captando en qué manera usted va a juzgar al mundo? ¿Verdad? Muy bien. Entonces pongámonos de pie, démosle gracias a Jesús, porque Él ha sido fiel a su palabra. Damos gracias, Jesús. Gracias porque eres un Dios de pactos, que siempre cumples tus promesas. Padre, gracias por tu maravillosa presencia en este lugar, en cada uno de nosotros. Te adoramos en esta mañana, te exaltamos. Cada día nuestro amor crece por ti, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos das un entendimiento perfecto de la misma. Gracias. Hemos entendido, Señor, que tú nos has puesto para juzgar a los ángeles, para juzgar al mundo, Señor. En tu trono blanco, cuando tú ahí estés haciendo ese juicio justo, te damos gracias, Señor, por la autoridad que nos has delegado. Te damos gracias porque esa autoridad te plació dármela a mí, díselo tú, porque Jesús te la ha dado a ti. Gracias, Jesús, porque yo reino sobre esta tierra, Señor, y ningún gobernador, ni un principado, ni una hueste espiritual de maldad aquí en las regiones celestes o aquí en la tierra podrá controlar mi vida, mi familia, mi ministerio, en el nombre de Jesús. Ni mis finanzas, ni mi empresa, ni el empleo, en el nombre de Jesús, porque tú me has puesto sobre todas las cosas por cabeza, Jesús. Por eso ahora yo creo esa autoridad, y yo creo que ni la misma muerte podrá venir a llevarme al más allá, porque tú, Señor, me has dado la autoridad sobre la misma. Como dijo el apóstol Pablo, todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea la vida, sea la muerte, todo es mío, diga, todo es mío. Yo decido, después de mis 120 años, irme con el Señor, porque Él ha sido fiel, porque Él me ha delegado esa autoridad. Te doy gracias, Señor. Alaba al Señor Jesús.